Nosotros continuamos, ya comenzando la Semana Mayor, Semana Santa. Continuamos apoyando a todos los dominicanos a raíz de todas estas situaciones que tenemos, pero también entendemos que debemos estar aquí acompañándole a cada uno de ustedes, pues con algunas informaciones, algunos detalles importantes. Hoy tenemos el elenco del programa El Mismo Golpe con varios invitados también que nos estarán acompañando pues para hablar de diferentes cosas. Por aquí está nuestro querido César Perelló, que está con nosotros, el pastor Ricky Gel también, que nos acompaña, JR, el Viejo Ñongo, Anier, está Doble J. Y bueno, pues quiero que tratemos varios temas porque lo primero que quisiera dirigir, comenzando este programa, luego de darle la bienvenida a esa audiencia a nivel nacional e internacional, y bueno, algunas llamadas que vamos a tener también para seguir informándonos y también informar al público de cómo van los estados y o sea, el estatus, el ambiente de la situación, sí. Exactamente, pues por eso hemos decidido seguir aquí al pie del cañón con todos ustedes. El pastor Ricky Gel, yo quisiera que me diga primero, antes de nosotros pues entrar en materia a propósito de que hoy inicia la Semana Mayor, ¿qué es la Semana Santa? ¿A qué debemos hacer? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la Semana Mayor? Cuando hablamos a veces del Domingo de Ramos, hablamos del Domingo de Resurrección, que es el domingo próximo. ¿Cuál es la realidad en todo esto? Saludos equipo. Buenísima pregunta, señor Albert. Esta Semana Santa se parece mucho a la Semana Santa original, ¿verdad? Aquella semana de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Por lo menos de este lado del mundo, porque fue una semana de mucha presión. El Señor estaba ya a días de su crucifixión, estaba en procesos legales, procesos de juicio, y el pueblo, después de unos días antes de haber gritado, Hosana el que viene, el bendito el que viene, y tirar ramos en el piso, y se montó en un caballito, y la gente se volvió loca, porque había una profecía donde decía que, bueno, un caballito, no un burrito, donde el Mesías iba a venir montado en un burrito a Jerusalén para esa fecha. Y cuando ellos vieron eso, dijeron, oh, este es el hombre. Y se volvieron locos días antes. Pero de repente empezaron unas acusaciones. Y este no es un blasfemo. Y los líderes religiosos a juzgarlo, a señalarlo, y lo llevan donde Pilato. Y la gente como que la gente olvida rápido. O sea, la gente está hoy contigo, te celebra y te aplaude, pero 2 o 3 días alguien siembra cizaña o veneno en contra tuyo y es fácil que la gente se vaya en una. Y entonces llevaron al Señor a juicio. Entonces un día como ayer, como el domingo de ayer, es ese día donde la gente celebró la llegada en el burrito, tiró ramos en el piso, por eso viene Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque tiraron ramas como un gesto de, venga, pase por aquí, le abrimos el camino. De pleitesía. De pleitesía, de alabanza, de bienvenida, un gesto bien bonito. Hoy como en el teatro te tiran flores. Eso a usted no le ha pasado. Sí, claro. Pero a mí tampoco me ha pasado. Pero yo sé de que hay gente que le ha pasado, ¿verdad? Le tiran sus flores, sí, ¿verdad? Flores. Rosa. Hay cantantes que le tiran otras cosas. Pero bueno, lo ideal es, ¿verdad? Algo bonito así. Entonces a Jesús le tiraron sus ramos. Y ese era el Domingo de Ramos. Pero la gente olvidó rápido. Empezaron las acusaciones. Y 3, 4 días después estaban gritando, crucifíquenle. Y ya es ahí que empieza ese fin de semana oscuro. Yo digo, el viernes negro no es el Black Friday, sino ese viernes en el que crucificaron a Jesús, que sería el viernes que viene, porque ya entonces todas esas acusaciones tienen peso legal, el pueblo se une y crucifican al Señor un viernes como el que viene. ¿Por qué tú dices, Ricky, que tú sientes esta Semana Santa como debería ser una semana luego de nosotros pasar por una situación difícil, una tragedia aquí en el país? Lamentablemente, la Semana Santa por años, lo menos que tienen es de Santa. O sea, no son para nada Semana Santa, ¿verdad? No aquí, no, en el mundo entero. O sea, hay mucho desenfreno. No, Semana Diabla, tú le puedes llamar lo que tú quieras. Son las semanas de mayores accidentes, de mayores bebidas, de mayores fiestas, de todo lo malo. Todos los desbordes están ahí. Todos los excesos. Sí, gente que casi no come ese día, come. Gente que no pelea, pelean. Porque yo no entiendo qué es lo que le mete a la gente. Toma. Y como que la playa la van a cerrar. Vamos para la playa. El mundo se va a acabar. Entonces tú estás conmemorando al Señor Jesucristo, está conmemorando su obra, su amor, etcétera, de la manera como él no hubiese querido. Entonces,
Para esta semana Jesús estaba en reflexión, incluso fue esos días donde él dice, Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad. Estaba sufriendo. Jesús estaba sufriendo para esta semana. La Biblia dice que sus lágrimas y su sudor, perdón, eran como gotas de sangre. Y eso nos habla de que el sufrimiento no es algo de los malos ni de los impíos, porque a veces nosotros los creyentes nos encanta juzgar el sufrimiento. Y a eso le está pasando tal cosa por esto. Jesús era hijo de Dios, era santo, era bueno. Y para esta semana sufría porque él sabía lo que venía. Entonces nosotros que venimos de dolor y venimos de eso, esta semana nos ha agarrado en reflexión. Mira que la mayoría de nosotros, si no todos, los que están en sintonía, hemos estado todos estos días reflexionando, o sea, tomando ajustes, arreglando cosas, y eso debió haber sido la Semana Santa siempre. Pero yo, en el caso suyo... A él puede hablar de Judas bien, y las monedas. Por las monedas. Claro, porque... Sí, pero yo sabe de eso, pero yo quiero... Pero quiero dirigir el comentario de Perello también para ir entre una cosa y otra. En el tema económico ahora para Semana Santa, luego de una situación país que tenemos, ¿qué tanto afecta en general? ¿Qué puede afectar en el futuro? ¿Cómo tú notas el ambiente en estos días? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, el ambiente, buenas tardes a todos los que nos escuchan y a ustedes aquí también. El ambiente todos sabemos cómo está, todos lo sentimos. Es probablemente una de las pocas situaciones en que este país se ha unido de una manera lineal. Si tú nos pones, todos somos los mismos y todos somos iguales. Y todos sentimos lo mismo en este momento, independientemente de donde creo que tú estés. La Semana Santa siempre ha sido, como dice el pastor, una época de desenfreno. Es la época probablemente donde más gente se descuadra después de la Navidad. Wow. Sí. Sí, porque nosotros... ¿En la Navidad se descuadran más? Sí, claro que sí. La Navidad es más amplia incluso. No y hay más dinero. Y no hay que pintar, la casa no hay que pintar en Semana Santa. Y no solo eso, hay más dinero, lo que te provee de una sensación de que hay mucho. Y tú empiezas a darle la tarjeta de crédito que te da, le das, y yo pago, y cuando viene no te alcanza, ¿verdad? Pero Semana Santa, además de que debe ser un tiempo de reflexión, especialmente para los que estamos un poquito mayor, ahorita hablábamos con Ñonguito, yo en un artículo que vio donde decía que la felicidad, y discutía con Jota también, que la felicidad viene después de los 60 años. Y eso eso tiene que ver mucho con que tú empiezas a pensar con respecto a la vida de una manera muy diferente. Ese desenfreno que hay en Semana Santa regularmente es la gente joven. ¿Ves? Sí, claro. Y ese impacto que tienen tus finanzas, siendo tú joven, y eso es importante que la gente lo sepa, sobre todo los jóvenes, ese impacto que tiene una Semana Santa mal manejada en tus finanzas puede llevarte incluso a la insolvencia, para llamar de alguna manera, que revientas una tarjeta de crédito y luego que tú revientas esa tarjeta de crédito no puedes pagarla, cae en legal y eso es una bola de nieve que se convierte en algo probablemente que dure años tú para recuperarte. Okay. Wow. Y luego de ya en general, esto que sucedió, que estamos viviendo como país, Perello, ¿puede afectarnos económicamente hablando? Debería, mira, ya esa es una pregunta filosófica, psicológica, de todo punto de vista. Probablemente no es una pregunta para un contador como yo, pero debería sí afectarnos. Deberíamos ponerle otro sentido a la vida, que vaya más allá del consumo y de todas estas cosas que estamos viendo. Y aparentemente sí, porque yo que soy asiduo de las plazas, porque me gustan mucho los cafés y las cosas, ¿verdad? Esto que tuve al lado mío. Ayer realmente el movimiento era muy poco. La gente estaba bastante calmada. Incluso el sonido de las plazas, de más de una plaza, era bajito. La gente estaba hablando bajo. Claro. Sí, porque de hecho todavía, luego de los 6 días, que por decreto fueron días de duelo en el país, era ayer el último día. Todavía teníamos ayer bandera media asta en todo el país. Sí, pero la gente anda en ese ambiente, ¿ves? La gente probablemente, mucha gente esté reflexionando, ok, tú sabes lo frágil que es la vida. Lo acabamos de ver con 226 personas, ¿verdad? Eso me pudo haber tocado a mí. Es decir, dejé yo a mi hijo con una buena educación, dejé yo a mi hija con una herencia que le ayude por lo menos a terminar su universidad. Dejé yo mis deudas bien claras y no se las heredé a mis hijos. Hay una serie de cosas que tú te pones a pensar que financieramente te pueden afectar. Precisamente, pero yo de eso quería conversar, que hay temas que uno nunca los conversa con sus familiares en vida. Yo tengo tantos préstamos, mira, vamos a dejar esto en la herencia, yo soy socia de fulano, me metí en un negocio, invertí tanto, todo eso.
uno a veces hace sus cosas y no las comenta o no mantiene al tanto a los familiares de las inversiones y cosas que uno hace. Entonces, en situaciones repentinas, la familia quizás no sabe en qué situación estaba esa persona, cómo acudir al banco, cuáles son las contraseñas, o sea, cuáles son los procesos a seguir en estos... en este momento. Es bastante simple y en eso me ha ayudado bastante Evelyn. Ustedes conocen a Evelyn, que hace conmigo el segmento los martes. Sí, claro. Es mi esposa. Y es bastante simple, es hacer una lista. Tú tienes que hacer una lista de cuál es tu valor neto en la vida. Valor neto quiere decir cuáles son tus activos menos tus pasivos. Pero eso en vida que hay que hacerlo. Hacerlo en vida, sí, bien. correcto. Entonces tú empiezas a decir, mira, yo tengo una casa, tengo un carro, pero además yo tengo la deuda con fulano, con fulano, con fulano, con fulano. Tú sabes las veces que gente en el velorio empiezan a llegar, en el entierro empiezan a llegar las deudas. Así como los hijos llegan, también llegan las deudas. Llegan, yo tengo un caso muy cercano en la familia, que todavía los primos se preguntan y como que se despiertan de vez en cuando, preguntándose si el tío no habrá dejado cerca una de esas, ¿te acuerdas de esas botijas? No, Sí, bueno, claro. ustedes no se acuerdan de esas. Sí, No habrá sí, dejado sí. porque en par de ocasiones se Pero encontró todo dinero vale de él. viejo. Sí, exacto. Sí. Todavía se preguntan si él no habrá dejado una cosa de esa. Lo más simple del mundo es tú como pareja, y la gente tiene que entender esto, como pareja tú eres una empresa. Es una empresa, ¿no? Y como empresa tiene que estar tus números claros. Lo más simple es ponerte ahí, esto debemos, esto tenemos, correcto. Si no, de ahí, entonces, si no se hace eso, es muy probable que haya infidelidad financiera. Ok, pero ¿qué pasa si llega el caso de que no se hizo ese listado? Hay una tragedia, entonces ahora la familia tiene que empezar a investigar. Tú Tiene tienes que que hacer hacer la la diligencia y te va a dar mucho Es un trabajo. poco tedioso. Por ejemplo, oye, qué interesante esto, que yo he hecho varias encuestas en algunas charlas. Pero no es imposible, o sea, no se lo ponen en China a la familia. No, eso se hace, sobre Ok. todo con Sí, una se hace. sucesión. Ok. Es difícil la sucesión. Yo le preguntaba a la gente, 15, 20, 30, 50, 100 personas, la cantidad. Ok, ¿cuáles de ustedes saben cuál es su AFP? Mucha gente no sabía cuál era su AFP. Si tú te mueres, ese dinero lo hereda tu familia. Ok, Tú tienes que saber cuál es el AFP. claro. ¿Y cuánto tienes? Nadie sabía cuánto tiene. ¿Aplicas para ingreso tardío, sí o no? Esa serie de cosas tú tienes que saber y esa información está ahí. Está bien, pero en general, Perello, por ejemplo, tema de deudas, pasa a otra persona, tema de ese dinero que está en el banco en certificados, en Mira. cuentas de ahorro, en cuenta corriente, empresas, eso pasa... Lo que yo tenga, activos o pasivos, cuando muera, se convierte en lo que llaman masa sucesoral. Y si hay abogados en el auditorio que me corrijan, yo no soy abogado, recuerda, masa sucesoral. Es decir, mis hijos heredan mis activos y mis deudas. Si mis hijos ven que esas deudas son mayores que los activos que tienen, sencillamente rechazan la herencia. Rechazan la herencia, la pueden rechazar. Oh. ¿Ok? Acuérdate que hoy día no se puede desheredar, y estoy hablando de temas legales, o sea, que me puedo corregir en cualquier momento. Claro. No se puede desheredar a los hijos. Por ejemplo, las gemelas tienen, por lo menos tú puedes donar con las gemelas, creo que es el 25% de tu, no más de ahí. El resto le toca a ella por obligación. ¿Ok? Entonces, en ese caso está resuelto por ese lado. Pero, volviendo al origen de todo, si tú no aclaras tu situación, incluso, y eso es cada vez menos probable, te lo digo porque yo estoy viviendo una situación parecida, una situación igual, mi madre murió hace poco, esa hermosa mujer, y está todo claro. Y no solo está claro, sino que estamos claros lo que está ahí. Pero eso no sucede siempre. No. Que Y eso es muy eso es lo que difícil. debería suceder. Entonces, sí, es lo que debería suceder, porque al final del día, ¿verdad? Tú sabes también un punto que mucha gente lo hace en circunstancias en que más nadie lo sabe, que sucede cuando te llaman del banco en el que tú depositas, trabajas, y te ofrecen una póliza. Una póliza de vida, miren, eso tú tienes estos beneficios, te mandan gente a arreglar la casa en problemas técnicos, qué sé yo cuánto, y eso te va a costar 350 pesos mensuales. Y la gente, como son 350 pesos, le dice, así está bien. Y
entra en eso. Esa póliza regularmente se la mandan al correo. Ujú. Y eso se queda exclusivamente entre el banco y quien lo hizo. Y no lo reclaman. Y no se reclama. Ujú. No se reclama. De hecho, hay muchas pensiones en las AFP, hay muchas pensiones que no han sido reclamadas por la gente porque no saben que tenían ese derecho. Una cosa, Ricky, tú sabes que también en el tema de la actitud de las personas en este momento es variante. Hay un grupo que está reflexionando, pero hay otro grupo que tú y yo sabemos que es atacado también a nivel mental o a nivel del enemigo y dice, yo voy para la calle, yo voy a celebrar como sea porque yo pude estar ahí, Sí. yo estoy Es vivo, real. la vida es una, yo voy a qué sé yo cuánto. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacer Sí. si usted está sintiendo ese ataque que al final está incorrecto? Sí, sí, No sí. incorrecto, Albert, te voy a decir algo. No. Oh, oh. Es un punto O sea, de que, que- o sea, que vaya al desenfreno, tú dices. No. Tenemos No, una no, aquí. no, te voy a- Vamos a ver. te Una voy a muestra, decir ¿verdad? Mira una porque- muestra aquí, de no. No, hombre, no es así. No, ¿tú sabes por qué lo digo? Porque yo tengo un caso cercano de una persona que perdió a su hermano, no ahora, hace años. Y su duelo fue hacer eso que tú estás diciendo. O sea, ese fue como su Rebeldía. mecanismo de defensa. Sí. Salir. Y todo el mundo se quedaba como, contrale, salir a comer, a cenar, a Rebeldía. tomar. No, Una especie de rebeldía. No sé, pero y ya una persona, un adulto ya, un adulto ya sí. con un muchacho grande. O sea, no era un muchacho, un joven. Entonces, quizás hay gente que toma esa actitud por rebeldía, pero quizás hay otra que lo toma es como una coraza. Sí, pero Exacto. el ir a Sí, un pero restaurante y tú hacerlo de manera organizada porque te puede descontrolar económicamente y emocionalmente. Albert, mira una cosa, y te lo digo con mucha... mira, solo el que pasa por el duelo sabe cómo lo va a manejar. Después se calma, probablemente se calmó Sí, ese amigo obvio, tuyo, obvio, sí. claro. pero ese momento de duelo es Sí. terrible. Y tú tienes que dejar, y el anuncio que pasan por aquí de Zoila, fantástico, genial. Te digo que me identifico 100% con ella. ¿Ok? Solo el que pasa por el duelo sabe cómo lo va a manejar. Y tú lo que tienes que tratar de, como alrededor, de estar ahí y evitar que esa persona se haga daño ella misma. Exacto. De manera que sea ya irreversible. Claro. Pero déjalo fluir. Claro. El dolor, déjalo fluir. ¿Qué opinión tiene usted, Yo creo pastor? que los momentos difíciles sacan de nosotros, de lo que nos formó por años, ¿verdad? Incluso la manera como nuestros padres manejan las crisis. Yo he ido enseñando a la iglesia que a veces en los momentos difíciles yo me siento mal y mi hija me ve y me pregunta. Y yo no digo, no, todo bien, porque no, estoy triste. Sí, yo estoy triste ahora por esto y por esto. Ah, papi, está bien, me abraza. Porque uno le va modelando cómo se manejan las crisis. Si tú entras en negación, también le modela eso. Si me ve estrellando cosas, también lo estrella. Entonces, la gente, yo no juzgo al que maneja su crisis como la maneja, pero sí uno puede estudiarla para que nos sirva también, de que hay cosas que no se pueden hacer, porque hay personas que una tristeza profunda le da con beber, o con Y puede consumir, entrar una adicción. ¿verdad? Una adicción, Claro. o consumir cosas, o se encierran en sí mismos y se aíslan, ¿verdad? Y tú no puedes decir, no puede ser eso, eso pasa. Pero ¿es correcto? No es correcto. Lo ideal es que en mi momento de crisis yo me rodee de gente, ¿verdad? No me encierre, me rodee de otros. Que en mis momentos de crisis, si bien hay momentos donde, como decía Perello, uno tiene que sacar su dolor, pero la vida te va formando a cómo tú lo debes hacer. Y Yo eso, lo que creo es que en los momentos de crisis, como tú dices, puede que sea que haya encierro, puede que hayan ciertas actitudes, pero no llegar a los excesos. Correcto. Cuando el familiar, creo yo, estoy hablando desde mi punto de vista, no soy experta, ve que ya hay excesos en ciertas actitudes, entonces ya hay como una voz de alerta. Está mucho tiempo encerrado, alerta. Claro. Está tomando mucho, alerta, porque tú puedes encerrarte y quieres estar tranquilo un día, 2 días, quizás no quieres ver gente, pero si ya tú tienes un mes ahí encerrado. No, pero Ayer- ¿Entiendes? continuando, escúchame, Sí. Ricky, que te interrumpa con lo que tú dices. Yo he escuchado mucha gente que lo que dice, no, esa gente estaban vacilando, a mí que me lo impide, que esto y que lo otro, y los que Exacto. están en Chucky. Por lo menos a mí, en lo personal, ese caso me tocó. Yo tenía ropa comprar y todo para irme para el campo el miércoles. Y yo mismo, desde que vi esa vaina, yo mismo dije, no, Te espérate. recogiste. Exacto. ¿Cómo yo voy a ir a vacilar con tanto dolor y tanta vaina? Para la iglesia cogí de una vez. ¿Tuviste que no costó? Muy bien. Sí, claro. No. Ayer muchas iglesias estuvieron muy llenas, pero muy. Y por lo menos donde yo voy,
la gente, aunque estaba muy triste, tuvimos un tiempo de alabanza, la gente se abrazó, yo vi gente llorando. Ahí me acordé de una parejita que hace unos días perdieron un embarazo y gracias a Dios me recordé y fui y los abracé, porque hay muchas crisis de muchas maneras. Claro, Otro que está en una separación matrimonial y cómo en la crisis lleva a la gente a veces a unirse también en el dolor, orar juntos, adorar juntos. Y hay otras personas que se desenfrenan y dicen, no, Dios no existe. Muchos de los ateos realmente son personas que en su niñez o juventud temprana vivieron un momento de dolor muy fuerte y muchas veces vinculado a un religioso. Y ese momento de dolor, en vez de decir, cuando yo sea grande lo haré diferente para que otra gente no sufra, no, Dios no existe. Y se entran en una rebeldía que le puede durar 30 y 40 años. Eso es importante, Ricky, porque ahora lo hablamos con el pastor Dulben la semana pasada, pero bueno. me gustaría traerlo nuevamente contigo a la mesa, el tema de el dónde estás, cuál Dios, por qué a mí, por qué a él. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a eso? Porque hay veces que ya se ve que uno le está buscando la quinta pata al gato ahí y lo que hace es que se está sufriendo más, claro, por decirlo en un lenguaje llano. Claro. ¿Cómo podrías decirlo Sí, tú? como decía Perello ahorita y Aniel, ahí es como la etapa del duelo. Hay unos primeros días de uno se pregunta. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y dónde está Dios en este lugar? Y yo entiendo que, y perdonen la comparación, pero son rabietas naturales. Mi hija a veces yo la corrijo y me dice, tú yo no te quiero, tú no eres mi papá, papi malo. Y yo no lo cojo personal eso. Yo no digo, mira, te la voy a hacer edad, como decir, no, es una rabieta, una muchachita inmadura, ahorita se le pasa. Y yo creo que Dios, como Padre amoroso, cuando nosotros entramos en esas crisis de dolor y decimos, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no existe, yo creo que el Padre nos ve y dice, eso es una rabieta de un muchacho que está pasando por un dolor. Pero como toda rabieta, debe tener una fecha de vencimiento. Si yo duro un año en esa rabieta, ya eso no es una rabieta. Eso es una rebeldía, un corazón duro. Debe haber alguien en sintonía que dice, sin estar pasando por el proceso, es fácil hablar. No, pero yo tuve una pérdida de 3 embarazos de mi esposa, ¿verdad? Pero yo como su papá. Y yo lloré, lo sufrí, me encerré par de días, me pregunté dónde está Dios. Y después de la semana me di un buen baño, abracé a mi esposa y nos levantamos. Y ustedes, ninguno de ustedes están exentos, pero yo hablo de su pérdida de su mamá reciente. O sea, te estoy diciendo que el mismo Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero eso fue un minuto, eso fue un tuit. Después le escribe de nuevo, Señor, te entrego mi espíritu. O sea, tuvo su rabieta de su minuto, pero después dijo, ya, espérate. Entonces todo el mundo pasa por un momento difícil, unos más que otros, por supuesto. Hay gente que ha vivido cosas que todos nosotros juntos no las vamos a vivir. Pero aún esa gente, yo conozco gente que lo ha perdido todo. El mismo Job que perdió todos sus hijos y toda su propiedad y se está muriendo y no perdió la esposa porque se la dejó de maldad para que sufra también. Y el mismo Job, al final, después que hace su rabieta, dice, Señor, yo sé que tú eres mi redentor y tú vives. no, definitivamente lo que tú dices se nota y hace ver que se trata de una falta de fe. Falta de fe porque tratar de cuestionarlo todo a un Dios es pidiéndole una respuesta terrenal a una divinidad. Entonces, no tiene sentido. Mira, en cuanto a lo que dijiste también, quiero aprovechar para hacer el comentario que muchas personas ayer fueron a las iglesias y que dentro del dolor pues había una especie de aliento, de paz en ese momento. El concierto del Grupo Barak, que fue el sábado pasado. Sí. El concierto del Grupo Barak, muchas personas se comentan, pero ven acá, ¿por qué si realmente cancelaron todas las actividades seculares? ¿Por qué el concierto del Grupo Barak lo dejan? Bueno, desde mi punto de vista, es un concierto que el que tenía mucho dolor, pues podía ir a escuchar y buscar una palabra de aliento. Hay personas que no tienen quien le dé esa palabra, no saben cómo leer una Biblia de repente, no saben cómo orar, no saben cómo escuchar canciones, y yo sé de personas que fueron a sentarse, bueno, porque a recibir. De hecho, es una actividad religiosa. Sí, debieron llenar el país entero, cada provincia. Debió tener un concierto así. Exacto. Porque es eso, ¿sabes lo lindo que tú puedes tener paz en la tormenta y la gente llorando? Es de la terapia. Eso fue una terapia. No sé cuánta gente coge el Estadio Quisqueya. Ustedes que están más familiarizados con los deportes, ahí me imagino sus 10,000, 15,000 personas. El Quisqueya.
Entonces fue una terapia colectiva, en este caso con la fe. La fe, si usted no cree en Dios, y yo he tenido gente atea que me ha dicho eso, mira, yo no creo en Dios, pero yo veo lo que la fe le hace a la gente, en el buen sentido. Yo veo que la gente que tiene fe es más positivo, más alegre, se levanta. Cambia de actitud. Tiene una comunidad donde en los hospitales se visitan, en las cárceles, en la enfermedad. Entonces, la gente debe entender que, mira, quizás yo no estoy de acuerdo con lo evangélico, pero yo veo lo bien que le hace ese concierto a la gente en su dolor. Debería ser actitud. De hecho, vimos familiares ahí. De víctimas. De víctimas realmente de lo sucedido. Y estaban ahí fortaleciéndose. Y para seguir con ese mismo comentario ahí, de hecho, el sábado próximo hay otro concierto. RD es de Dios, titulado. Asimismo, el sábado, en los parqueos del Estadio Quisqueya. O sea que más adelante vamos a tener detalles a cargo del hermano José Hernández. Ahí hay varios artistas ya anunciados. Vi a Johan Paulino, vi a Mati Martínez. Sí, señor. Ricky Hell está ahí también. Vi a Ricky Hell. Sí, duro. Nancy Amancio estará ahí, Héctor Acorte el Torito, Ramón Orlando va a estar ahí también. Pero qué bien. Sí. Par de gente. Entonces Y es gratis. es totalmente gratis Sí, y señor. todo eso realmente es necesario para ya. que nosotros podamos seguir fortaleciéndonos y es lo que necesita el país Sí. para poder ir al paso, levantándonos Retomando, nuevamente. porque hay que retomar. Retomando nuevamente, por eso nosotros pues estamos haciendo este tipo de programa para de una forma u otra llevar herramientas, pues conectar con el público. Más adelante también vamos a estar dando algunas opciones de cosas también que usted pueda hacer de manera positiva y tranquila Claro. Sin que usted se en sienta esta semana. Sin que usted se sienta culpable, porque por ejemplo, hay mucha gente que canaliza de una manera diferente. Por ejemplo, tú te puedes sentar a ver un juego de béisbol. Pero lógico. Claro. Y pero- eso no quiere decir que tú no estás haciendo causa Exacto, común con lo que está exacto. sucediendo. No, pero que debemos. Simplemente tú estás dándole una pausa a tu cerebro. No, pero que la licenciada No, pero es que eso no es Valenzuela, recomendable. la licenciada Ligia Valenzuela la semana pasada dijo, suelten las redes. Exacto. Suelten ya el tema de las noticias. Ya usted vio, ya se vio el listado, ya se sabe lo que sucedió. Tienen que despegarse un poco porque te sigue afectando de una manera No, impresionante. que o está sea, muy especulativo también. Entonces te llenan la cabeza de cosas. Entonces, ok, me desconecté. Bueno, retomando un poquito el tema de las finanzas, me gustaría saber cómo una familia que le llega a una situación repentina como esta puede reestructurar como su presupuesto después de recibir tantos gastos al mismo tiempo. Funeraria, entierros, viajes, Deuda de todo. Entonces, son gastos que llegan de repente, que no se lo están esperando. Sí. ¿Cómo podemos como que... Mira, lo ideal, yo Organizarnos. siempre he dicho, y lo repito siempre en el segmento de los martes, que las crisis se enfrentan desde el pasado. Eso es importante. Es decir, cuando llega la crisis es poco lo que tienes que hacer. Si tú llegaste Hay que organizarse. a este momento en que se murió alguien, se destruyó la casa, se cayó la casa que no tiene seguro, y tú llegas a ese momento sin un fondo para emergencias, sin un seguro de vida, sin un seguro para la propiedad, sin un presupuesto, es muy difícil lo que te espera. Ahora, si tú llegas a ese momento con un fondo para emergencia, que se supone que son 3 a 6 meses tus gastos fijos, ya tú tienes como de dónde coger. Claro. Si tú llegas a ese momento en que de repente se murió alguien, pero tú tienes un plan funerario, ¿verdad? Ya tú sabes a dónde acudir. Que a la Si- gente le da cosas a eso, pero eso hay que hacerlo, señores. bueno. Claro, Sí, porque mira, que no sacan plan funerario porque eso de que Dije que eso azar. No, eso Eso- claro. ¿Qué y- usted opina de eso? Y y los mira, testamentos. Mi yo suegra estoy- tenemos 5 años diciéndole, doña, vamos a hacer un testamentico, porque tiene 2 propiedades ahí, To- que no. No, Que los, no, te- porque la- después los se va. testamentos en este país son un poquito difíciles por aquello de la sucesión y esas cosas. Pero mira, interesante que he pensado tanto en mi mamá hoy, he hablado tanto de ella. No había hablado de mi mamá hace un mes, murió. Mi mamá dejó todo preparado. Una mujer Crémenme, organizada. crémenme, Wow. lléveme a tal lugar, hagan esto y todo lo que dijo organizado. Y lo último que dijo fue, mi cuenta bancaria es esta. Wow. Y ahí está todo. Exacto. Ah, y dijo, como eso va a sobrar por si tu papá, sí, no te rías, por si tu papá, por si tu papá no tiene, ahí tiene para él también. Tan bella. ¿eh? Mi mamá sumamente organizada. Y eso Ya sencillamente... sabemos ¿a quién saliste? No, si yo hubiese salido, yo salí mi papá un poquito. Pero lo que te quiero decir es que se organiza uno
desde el principio, Claro. para cuando llegue el momento. Y la muerte nos va a llegar a todos. Claro. Los planes funerarios. Hay dos cosas que la gente en este país no suele tener. Es el seguro del carro por obligación. Claro. Sí, sí. Pero tu casa tiene, tu apartamento vale millones de Claro. pesos y tú no lo aseguras. Que hay que Y es una asegurarlo. estructura que si se cayó no hay nada que Uno hacer. cuarto. Que hay No que es que yo voy a asegurarlo. rehacer, no. Ahí no hay nada que hacer. Mira,